Buenas noches. Palabra de honor privilegia la libertad de opinión. Por eso esa frase que inicia siempre nuestro programa, la libertad es el derecho a decir a los demás lo que no quieren oír. Esta vez el ejercicio de esa libertad no lo va a hacer un invitado porque no hay invitado. Hemos preferido ejercerlo nosotros, Eduardo y yo, en un diálogo que vamos a tener sobre un tema de mucha actualidad de política internacional, pero que también puede tener connotaciones en nuestro país. Así es un tema de política internacional que ha ocurrido, que va a volver a ocurrir y que tiene una implicancia también en la política nacional que nosotros la vamos a analizar. Por eso preferimos charlar esta vez tete a tete con Prudencio. Él va a tener su editorial, al final su columna, yo voy a tener mi editorial sobre un análisis de la historia y si queda un tiempito al final vamos a analizar un tema muy delicado pero que nos interesa analizar. De manera tal que comenzamos nomás con el programa. Si usted ha visto el programa nuestro del lunes pasado, en que el invitado era Pablo Rossi, recordará posiblemente que hicimos alusión al comienzo a un libro que él publicó que se llama Libertad o Barbarie. A propósito de eso, estuve recordando que un año atrás asistí a la presentación de este libro en el Hotel Interplaza y el que lo presentó fue el expresidente del Uruguay, Luis Alberto Lacalle. Y realmente me sorprendió y muy gratamente, me dejó muy impresionado las palabras que él dijo para presentar el libro. Empezó excusándose que por ser uruguayo, es decir, iba a decir extranjero, los uruguayos no son extranjeros, es de otra nacionalidad, no le correspondía introducirse demasiado en la política argentina, pero como el libro que estaba presentando aludía a temas de política argentina, algunas cosas tenía que decir. Y lo primero que dijo es que él siempre pensaba y reflexionaba acerca de por qué en los últimos 100 años Argentina y Uruguay han seguido trayectos tan diferentes. Argentina partiendo 100 años atrás de ser uno de los países más importantes del mundo, de estar en el podio de las naciones más prósperas y mejor desarrolladas, y Uruguay ser un país pequeño, pobre, habían tenido derroteros diferentes. Argentina había entrado en una etapa de declinación y Uruguay había ido poco a poco creciendo y desarrollándose, a punto tal de que las dos líneas se habían cruzado prácticamente y hoy la situación era harto diferente. Y empezó a hacer el análisis de por qué había ocurrido esto. Y tiró algunas ideas y algunas, a su juicio, algunas razones. Pero puso el énfasis en una que a mí realmente fue lo que me llamó la atención. Nos dijo, ustedes cuando sancionaron la Constitución de 1853 se guiaron por las bases de Alberdi. Y Alberdi no quiso poner reelección del presidente de la Nación en la Constitución. Y así funcionó la Argentina y salió adelante y fue realmente un país extraordinario. Nosotros cuando hicimos nuestra Constitución, nos decía, posiblemente inspirado en la de ustedes, también pusimos la misma disposición. No hay reelección. Pero los uruguayos perseveramos en eso. Los argentinos claudicaron en ese principio. Y eso creo que marca una diferencia. Yo me quedé pensando sobre eso y me parece que tiene mucha razón. No porque crea en el reduccionismo simplista que una sola cosa condiciona la decadencia o el desarrollo de un país, pero sí que tiene una importancia realmente relevante. Hagamos un poquito de historia. El primer presidente de la República Argentina, que fue el general Justo José de Urquiza, dicen, nunca lo vi escrito ni vi un documento que lo pruebe, que tuvo un intento, consultó con Alberdi para ver si se podía reformar la Constitución para ser reelegido. Y Alberdi le dijo, de ninguna manera, reelección no, ni usted ni Carril, Salvador María del Carril era el vicepresidente, ni usted ni Carril pueden ser reelegidos. De manera de que ahí se terminó, no insistió Urquiza en eso,
Y durante muchos años, un siglo prácticamente, la Argentina mantuvo esa prohibición en el artículo 77 de la Constitución de ser reelegido el presidente o el vicepresidente. Incluso hubo dos presidentes que gobernaron durante 2 periodos, pero no consecutivos, respetaron este principio. El general Roca dejó pasar 2 periodos para volver a ser presidente, postularse y ganar, y el doctor Irigoyen dejó pasar 1 periodo para volver a ser elegido también. Pero llegó el año 1948. Había sido elegido 2 años antes presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, tras haber gobernado como vicepresidente en un golpe de Estado que interrumpió la vigencia de la Constitución. Perón, el 1 de mayo, de 1948, habló ante el Congreso de la Nación y despotricó contra la reelección. Dijo claramente que el artículo 77, que la prohibía, era una de las más sabias y prudentes decisiones que tenía la Constitución. Y dijo incluso textualmente: en mi concepto, tal reelección sería un enorme peligro para el futuro político de la República. Es menester no introducir sistemas que puedan incitar al fraude. La reelección sería una amenaza de males graves que tratamos de eliminar. Pero resulta que ese mismo año se presentó por su bloque, por su partido, en el Congreso una propuesta, un proyecto de convocar a convención constituyente para reformar la Constitución. Esa convención se reunió violando la propia Constitución, que exigía mayoría absoluta de los miembros del Congreso y no de los asistentes. Aprobó la Constitución de 1949, que derogaba el artículo 77, entre otras cosas, y permitía la reelección indefinida, es decir, podía ser reelecto cuantas veces quisiera. Perón, por supuesto, que había dicho estas palabras, y se presentó en 1952 a la reelección y ganó. Ya ese precedente era muy grave. Se había roto con este sano principio de que los hombres no deben perpetuarse en el poder porque son aves de paso. Simplemente son administradores temporarios de los bienes comunes. En 1955, tras la Revolución Libertadora que derroca a Perón, se convoca una nueva convención constituyente que restablece la vigencia del texto de la Constitución de 1853 y volvemos a tener prohibida la reelección. Y así llegamos a 1983. En 1983 ninguna provincia tenía en su Constitución permitida la reelección del gobernador, ninguna. Lamentablemente, Córdoba fue pionera. Así como fue pionera en cosas importantes, en esto también fue pionera. El doctor Angelos convocó a una convención constituyente cuando iba a terminar su primer mandato, y esa convención, con la complicidad de otras fuerzas políticas, aprobó un artículo en el cual se permitía una reelección. Pero con esta gravedad, que esa reelección le permitía ser reelegido al gobernador que había asumido con una constitución que no lo permitía. Ya era una cosa que estaba bastante reñida con principios republicanos. Angelos fue elegido por segunda vez y, peor aún, en 1995, cuando iba a terminar su mandato, en 1991, cuando iba a terminar su segundo mandato, pretendió que su primer mandato, como había sido hecho bajo una constitución que no permitía la reelección, lo cual significaba que no podía haber sido reelecto la primera vez, pero bueno, dijo que se tenía que computar como primer periodo el segundo, que era hecho ya a la luz de la nueva Constitución, un galimatía jurídico que obviamente era una trampa, pero esa trampa fue convalidada por una justicia que era complaciente y Angelos fue elegido por tercera vez. Él mismo no terminó su mandato y eso lo recordamos todos, y él mismo hace poco he leído que dijo que había sido esa tercera postulación la peor decisión de su carrera política. Él mismo se dio cuenta de que no era bueno ni siquiera para él, ni qué hablar para la provincia de Córdoba. Pero eso abrió las puertas. La mayoría de las provincias reformaron su constitución e incorporaron la reelección. E incluso cuando Menem asume como presidente de la Nación en 1989, a poco de estar cerca de la terminación de su mandato, ya quiso también ser reelegido. Y aquel infame acuerdo, pacto de Olivos con Alfonsín,
el acuerdo de 2 hombres hizo que, con la complicidad de todos los demás, que se modificara la Constitución del 94, ese mamarracho que hoy nos rige, y que el fin último que tenía Menem se cumpliera, es decir, le permitía la reelección. Gobernó Menem durante 4 años más, es decir, 10 años seguidos. Y cuando ya llegaba al final, por supuesto también quiso hacer la gran angelosa, es decir, mi primer mandato de la nueva Constitución es este, de manera que yo puedo ser elegido de nuevo, tercera vez consecutiva. Allí intervino el gobernador electo de Córdoba, José Manuel de la Sota, que se presentó ante el juez Busto Fierro pidiendo que se lo habilitara al doctor Menem para un tercer mandato. El juez Busto Fierro hizo lugar, le costó un jury de enjuiciamiento, pero la Cámara Nacional Electoral lo impidió afortunadamente. Después hubo intentos provinciales de hacer lo mismo. Carlos Rovira en Misiones en el 2006, con el apoyo del presidente Kirchner, y fue el entonces obispo que renunció para ello de una de las diócesis de Misiones, no me acuerdo, de Puerto Iguazú, Joaquín Piña, la que hizo una campaña que se lo impidió. Ahora lo hemos visto hace poco, Gerardo Zamora. La Constitución de Santiago del Estero le prohibía postularse por tercera vez y no le permitieron, afortunadamente. ¿Qué hizo? Bueno, la presentó a su mujer, que es hoy la gobernadora de Santiago. Y ahora aparece Máximo Kirchner diciéndonos que no se animan a competir con su mamá y entonces no le permiten que ella pueda ir a tratar de ser presidenta por tercera vez consecutiva. Realmente un atropello o un intento de atropello nuevamente de la Constitución. Y este chiquilín que habló por primera vez y lo primero que dijo fue papá y mamá, pretende que a su mamá la eximamos de cumplir un precepto constitucional. ¿Por qué? Porque nadie se anima a competir con ella. Es decir, una bravuconada que atenta contra la sagrada vigencia de la Constitución, que es nuestra ley suprema. Ya se sumaron Mariano Recalde, el hombre que está fundiendo Aerolíneas Argentinas, bueno, el inefable Diego Armando Maradona, la señora de Bonafini, Eve Pastor de Bonafini, la stalinista Diana Conti, el ex montonero Kunkel. Es decir, este delirio paranoico realmente vuelve a ponernos en la misma situación que ya habíamos superado años atrás. Entonces, esto es algo que nos debe hacer abrir los ojos y darnos cuenta de que aunque no van a poder lograrlo, todavía hay gente que intenta hacer de la Constitución un instrumento maleable que en sus manos pueda adoptar la forma que ellos quieran para perpetuarse en el poder. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Ya estamos en el aire, Prudencio. Bueno, hemos decidido con Prudencio no tener invitados hoy. Vamos a charlar fundamentalmente del tema de la elección en Escocia y la futura elección en Cataluña. Ustedes dirán, ¿cuál es la importancia de este tema? Ya lo vamos a ir viendo en la medida que vamos charlando. Sí, yo creo que este tema está siendo la punta del iceberg de una situación que creo que hay que tener presente porque no nos va a ser ajena en algún momento. El concepto de las naciones, como hoy la conocemos, es un concepto de hace pocos siglos
y yo creo que en este momento está en crisis, de manera que hoy hay regiones que por diferencias con las otras regiones del país del cual forman parte, están queriendo tener un grado de autonomía que a veces los lleva a querer incluso independizarse. Yo creo que está en crisis el concepto de nación. No está derrumbándose, pero está en crisis. Y estos son los primeros síntomas de esa crisis, que no sé si es buena o mala, pero que hay que analizarla porque no va a pasar desapercibida en América del Sur. Bien, empecemos analizando qué es Escocia. Escocia es uno de los 3 países, o reinos, de la Gran Bretaña. ¿Qué es la Gran Bretaña? La Gran Bretaña es una de las 2 islas grandes del archipiélago de las Islas Británicas. Está la isla de la izquierda, la isla de Occidente, y la isla de la derecha, que es la más grande, que es Gran Bretaña. Tiene Gales abajo a Occidente, tiene Inglaterra abajo y tiene Escocia arriba. Y una parte de la isla de Irlanda. Y por si, no, estoy hablando de Gran Bretaña, sí. No del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. De la isla. De la isla de Gran Bretaña. Inglaterra absorbe a Gales allá por el año 1270 más o menos, y lo incorpora al Reino de Inglaterra y le da la concesión de que el príncipe heredero es el príncipe de Gales, porque Gales al final fue un principado. Pero siempre estuvo en competencia y en guerra con Escocia. Hasta que un día, un señor que se llamó Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, que heredó la corona de Escocia, heredó también la corona de Inglaterra, porque la estupenda reina Isabel, que era soltera, no tuvo hijos. No por ser soltera, sino porque no los tuvo. De manera tal entonces... Estupenda lo podemos discutir en otro programa. En otro programa. De manera tal entonces que Escocia e Inglaterra tenían el mismo rey, año 1602 o 3. Recién en el 1700 unifican los parlamentos, porque antes eran 2 reinos con un mismo rey. Y en el 1800 incorporan a Irlanda del Norte, que es lo que decías vos, en el reino que se llama de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte. Ahora Escocia, tuvo elecciones para que decidieran sus pobladores si continuaban formando parte del reino o se escindían. Y el resultado ha sido por un pequeño margen a favor del no. El resultado ha sido a favor del no, 55 contra 45. A mí me alegró, porque yo creo que en un mundo globalizado es un poco un absurdo volver a las divisiones tan pequeñas. Claro que habría que preguntarse por qué los escoceses quieren escindirse. Obviamente porque la metrópoli abusa de ellos. Ahora vamos a tener un caso quizás más difícil todavía, que es Cataluña. Me gustaría, Prudencio, vos como historiador y amante de España, que explicaras un poco el tema de Cataluña. Sí, es un tema que tiene semejanzas con el de Escocia. Pero en este caso la historia marca también algunas diferencias. Cataluña fue en realidad un condado, el condado de Barcelona fundamentalmente, y su zona de influencia, que es lo que hoy sería la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y perteneció al Reino de Aragón, hasta que por vía de matrimonio se fusiona con el Reino de Aragón y se convierte en principado de ese reino. Luego el Reino de Aragón se une con el Reino de Castilla, con los reyes católicos, y conforman el Reino de España, que ya abarcaba toda la península salvo Portugal. En esa época el Reino de Cataluña, digamos el Principado, el antiguo Principado de Cataluña, no tuvo su mejor momento porque la unificación centralizó mucho. Los reyes católicos tuvieron un gobierno muy centralizado. Pero en el siglo XIX Cataluña empieza a crecer en forma importante, tiene una posición geográfica privilegiada, tiene un gran litoral sobre el mar Mediterráneo, limita al norte a través de los Pirineos con Francia y además al oeste tiene límites con Valencia y con Aragón. De todas maneras, cuando llega la guerra civil y Franco se hace del poder, esas autonomías que había logrado en la época de la República, había tenido ya una autonomía reconocida importante, desaparece. Y al igual que los reyes católicos, Franco centraliza, les prohíbe el uso y la enseñanza del catalán y bueno, maneja con un criterio muy centralista a España.
Cuando llega a España la democracia después de la muerte de Franco, empieza Cataluña a trabajar por su autonomía y obtiene varias leyes autonómicas que hoy le permiten manejarse dentro de un rango bastante razonable y amplio. Ya quisiéramos nosotros, los cordobeses, o en general los argentinos, tener ese grado de autonomía, un grado de autonomía que yo envidio realmente. A tu criterio, ¿qué diferencia los catalanes de los castellanos? ¿Por qué los catalanes son más industriosos y quieren de alguna manera separarse para usufructuar ellos lo que ellos ganan? ¿Es una etnia distinta? ¿Es una cultura distinta? ¿Estaba más cercano a Francia? ¿Cuál es tu opinión en tus estudios históricos? No me resulta fácil resolver eso, la verdad es que no me resulta fácil. Porque los vascos son otra etnia, indudablemente. En el caso de los vascos podría ser una diferencia de tipo étnica, pero en el caso de los catalanes no, son prácticamente lo mismo, es decir, han estado permanentemente vinculados, hay una asociación histórica de muy larga data que no permite decir que son dos etnias diferentes. No sé, simplemente debe ser hábitos culturales más industriosos, más productivos, y evidentemente el reclamo de Cataluña es que ellos intervienen en el Producto Bruto Geográfico de España con un porcentaje muy importante, más del 18%, y obviamente reclaman los beneficios que eso les debe traer aparejado. Ellos dicen que están sosteniendo a otras regiones de España, en especial al sur, Andalucía, que no producen ni remotamente lo que producen ellos. Entonces, bueno, uno entiende un poco eso. Le duele pensar que España se desmembre, pero también tiene que considerar que el deseo de un grupo, de un sector de independizarse no puede ser desconocido. Nosotros tuvimos una guerra para poder independizarnos, entonces no podemos ignorar que otros quieran hacerlo. Bueno, vamos ahora a eso que es un poco el objetivo de esta charla, ¿cierto? Te pregunto a vos, Prudencio Bustos, y ahora no voy a usar el argañarás, porque rememoro tu abuelo, senador provincial y caudillo demócrata cordobés. Y te pregunto a vos, senador y diputado durante 12 años, ¿qué pasaría si las provincias patagónicas le dijeran a la Presidenta de la República: señora Presidenta, como usted no cumple con la ley de la distribución de los impuestos, nosotros como provincias dejamos de pertenecer a la República Argentina y formamos una república propia que se podría llamar Patagonia o algo peor todavía? Hemos hablado con Chile y Chile nos acepta para que nos incorporemos a la República de Chile. Para decirte qué pasaría, me tengo que frenar para no decir una mala palabra, porque se armaría un lío de órdago. Pero voy a avanzar un poco más en esa especie de propuesta imaginativa que vos has hecho. Supongamos que las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén y San Juan deciden hacer una nación distinta y separarse. ¿Qué pasaría? Yo no quiero aventurar hipótesis, puede pasar tantas cosas que es imposible, la imaginación no sirve para poder adivinar el futuro. Pero sí quiero pensar que eso es posible que pueda algún día ocurrir, porque el centralismo de la Argentina ha llegado a un punto tal que todas esas provincias que son las grandes, digamos, contribuyentes al Producto Bruto argentino, están siendo manifiestamente perjudicadas por un gobierno central que acapara todos los recursos del país y los usa fundamentalmente en beneficio de la ciudad donde están las autoridades. Entonces, eso puede ocurrir. Y si ocurriera, la pregunta que yo primero me formulo, y perdónenme que sea un poco personal, es ¿a dónde voy a estar yo? Si Córdoba quiere mañana sumarse a otras provincias para hacer una nación nueva, ¿de qué lado voy a estar yo? Yo te hago la pregunta desde un punto de vista más filosófico. ¿Es legal o no es legal que una provincia se escinda de la ciudad? Vos me vas a decir, no es legal porque está la ley fundamental que es la Constitución, pero la provincia te va a decir, señora Nación, usted no respeta la ley porque no me da a mí la participación federal en los impuestos que me corresponde para desarrollar. Y no solo sería una objeción contra un gobierno, sino contra un proceso histórico del cual hemos sido cómplices, lo cual nos quitaría un poco de autoridad, que ha hecho que lo que preveía la Constitución del 53
de federalismo fiscal se haya destruido a través de las reformas y sobre todo de esta última, del mamarracho que hablaba recién, de la reforma del 94, que nos ha quitado virtualmente todo poder federal para la recaudación fiscal. O dicho de otra manera, subo otro escalón más. ¿Qué es lo que une a las provincias que componen una nación? Recordemos la cruenta guerra de secesión de los Estados Unidos. Los estados del norte y sur dijeron me voy, y Lincoln, que para todos nosotros es uno de los presidentes que mejor gobierno han hecho, hizo una guerra tremenda para conservar esos estados. ¿Qué une a las provincias a una nación? El idioma. Hay naciones que tienen 2 idiomas, por ejemplo, Suiza tiene 3. La etnia, hay naciones que tienen 2 etnias, Sudáfrica. La religión, hay naciones que tienen 2 religiones, Alemania. Que la constitución misma, hay naciones que no tienen constitución, el Reino Unido. ¿Qué es, a tu criterio, Prudencio, lo que amalgama a un grupo de provincias o estados para formar una nación? Más allá de todo lo que ya sabemos, un pasado común, una serie de elementos culturales que aunque no sean exactamente coincidentes han convivido, pero fundamentalmente un proyecto común. Es decir, cuando todas se suman para construir algo juntas, respetándose mutuamente, entonces la nación puede tener vigencia y puede tener, incluso puede ser sustentable en el tiempo. Ahora, cuando una de esas provincias o de esas regiones se acapara, se apropia del resto, de los recursos de todas para beneficiarse a sí misma, ya el concepto de nación, ya el elemento cohesionante empieza a tambalear. Y lamentablemente en la Argentina, debo decirte, ojalá no llegue un momento en que se planteen estas cosas, pero creo que estamos viviendo precisamente eso. Es decir, hay una ciudad que se ha apropiado con nuestra complicidad, que esto quede claro, lo hemos permitido y lo seguimos consintiendo, que se ha apropiado de los recursos de todo el país para pagar sus lujos y sus extravagancias, mientras hay niños que se mueren de hambre en varias provincias. Bueno, vos lo has contestado mejor que yo. Yo en mi libro contesté el hecho de querer serlo. Me gusta más un proyecto común. ¿Cómo no me lo dijiste cuando te di a corregir el libro? Esto que vemos, uno dice no puede ocurrir. ¿Ha ocurrido? Ha ocurrido hace poco en Yugoslavia. Yugoslavia se partió, un poquito antes Checoslovaquia. Checoslovaquia se partió, mucho antes la India. Recordemos que la India inicial era una India que incluía los 2 Pakistanes y luego se partió. Dicen, hoy he leído en internet que Trinidad y Tobago, las 2 islas del Caribe, que eran una sola nación, también se han escindido y ahora son 2 naciones. De manera tal que estas cosas ocurren y quizás nos llevemos una sorpresa con los catalanes. Sí, para mí no sería sorpresa, realmente creo que es una cosa que tenemos que tener prevista como posible. Lo que espero es que en la Argentina, si se da esto, se resuelva de la forma en que sea, de manera pacífica. Lo que no quiero es que la Argentina termine en un baño de sangre, que ya hemos tenido varios, y no quisiera otro por una razón como esta. Pero no lo descartemos. Acuérdate que los límites de las naciones son caprichos de la historia y de la guerra. Una batalla, un episodio, un acuerdo, un convenio, hace que hoy, por ejemplo, lo que es la República Argentina no forme parte de otras naciones que integraron junto con nosotros el Virreinato del Río de la Plata, sí, que a la vez fue el capricho de un rey que dijo claro, van a ser los límites. Tengamos en cuenta Alsacia y Lorena, que cruzó 3 veces la frontera de Alemania y Francia. Así es. Ahora, volviendo al tema nuestro, que obviamente es el objetivo final de toda la conversación, ¿cierto?, que es el tema del federalismo impositivo, porque todo este reclamo, yo puse el ejemplo de la Patagonia, que son provincias petrolíferas que tienen un aporte importantísimo a la nación y que no tienen recupero. ¿Qué debería hacer un próximo gobierno para un diseño federal impositivo? ¿Es suficiente con que se aplique y se cumpla con la ley actual de coparticipación impositiva? ¿O vos crees que tiene que haber una ley federal impositiva nueva, tenemos que barajar y dar de nuevo? Absolutamente. Yo creo que incluso tendríamos que hacer una reforma constitucional para volver al texto de la Constitución del 53 y sacar todo este desastre que nos ha dejado la 94. Yo oigo reforma constitucional y se me erizan los pelos. Es que tiene que ser una reforma que no beneficie en absoluto
a aquel quien está gobernando. Es más, yo eliminaría la reelección, de manera que nadie puede sospechar, si se elimina la reelección, que se va a beneficiar quien está gobernando, y volvería al texto de la Constitución del 53, para que las provincias sean las que recaudan los tributos como quería Alberti, como quisieron los constituyentes del 53. ¿Qué haces con las provincias paupérrimas? A ellas nosotros recaudamos, coparticipamos a la nación para sostener aquello que hacia el conjunto, y esa parte de esa coparticipación va también a un fondo para distribuir en las provincias pobres, pero ojo, controlando de que esos dineros se usen para promoverlas desde el punto de vista económico, social, cultural. Es decir, que la infraestructura social y económica sea la impulsada por esa plata que las provincias que tienen más les dan a las que tienen menos, pero que no se usen para que algunos vivillos, caudillejos con vocación feudal terminen enriqueciéndose a expensas de sus pueblos que permanecen en la miseria. La solución de la regionalización, es decir, de formar una estructura superior a la provincia e inferior a la nación, al estilo de las regiones históricas españolas, que sean las que manejen la recaudación fiscal. Entonces, en una región vos podés balancear una provincia más rica con una más pobre. ¿Te gusta esa solución? Esa solución puede ser en unos casos adecuada, en otras puede ser forzada y contra la lógica. Pero de última, esas decisiones no les corresponde a la nación, sino que les corresponde a cada provincia. Si dos provincias quieren unirse para conformar una región, de hecho, conformamos hoy Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, la región centro. Claro, eso fue la iniciativa de nuestro queridísimo Pedro J. Frías, hijo. Pero yo lo que le veo a esa solución, que es buenísima para Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, es que quizás Córdoba sea necesaria para equilibrar provincias pobres que estén más al noroeste. Les demos coparticipación, ayudémoslas a que se desarrollen, pero cuando las provincias entren en competencia, yo te doy un caso. La Rioja o Catamarca, dos provincias cercanas, o San Luis, no tienen industria automotriz como tiene Córdoba. Entonces ellos pueden desgravar, ofrecer desgravaciones mucho mayores que nosotros no podemos, porque nos privaríamos de recursos que hoy lo estamos usando y no podemos prescindir de ellos. Ellos pueden competir con nosotros y decir, las fábricas automotores que quieran venir acá van a tener una declaración impositiva determinada. Y la fábrica decidirá si le conviene todo lo que significa tener que trasladarse, con todo el costo que ello significa, o le conviene quedarse. Y nos obligará a nosotros a ser también prudentes en nuestra presión fiscal. Y no abusar, porque de lo contrario se van a ir a otro lado. Esa es la competencia que nosotros estamos propiciando entre los ciudadanos, que también se dé entre las provincias. Pero para competir tienen que tener la autoridad fiscal. Entonces ocurriría algo como pasó en Estados Unidos con California, polos de desarrollo nuevos que atraen gente. Exacto. ¿Por qué? Porque al habitante de Estados Unidos de la costa este le convenía irse a la costa oeste porque había una serie de beneficios que le satisfacía. Pero además hay que sumar otra cosa. No basta con eso, eso es un paso importantísimo que tiene que acompañarse de un traslado de la capital. Mientras la capital esté en Buenos Aires, eso es absolutamente imposible. A pesar del gran costo que significaría trasladarla. No, ganamos plata, pero a chorros, porque el costo de mantener a Buenos Aires con sus lujos, con la policía, la justicia, el subterráneo, los trenes urbanos y suburbanos, los teatros, los institutos de menores, las cárceles, todo que le pagamos al país pobre, a la ciudad rica, pero el hecho de dejar de ser capital automáticamente nos significa ahorrarnos 9.000 o 10.000 millones de dólares por año. Bueno, seguí tu desarrollo, que te queda 1 minuto y medio. Me queda 1 minuto y medio. Bueno, pues en 1 minuto y medio te digo que lo que además hay que sumarle es que el gobierno nacional, un gobierno nacional en serio, nacional con todas las letras, se ocupe de utilizar los recursos que las provincias le den coparticipándole para promover a aquellas provincias pobres, para hacer obras realmente a donde esas provincias no las pueden hacer porque no tienen los recursos, que entonces la nación con esa plata haga obras allí, que las integre desde el punto de vista vial, desde el punto de vista aerocomercial, con el resto del país, y les dé infraestructura para que ellas, haciendo buenas políticas, puedan desarrollarse. ¿Se justifica invertir en zonas donde la gente no quiere vivir? Por supuesto, para eso está el Estado, ese es el principio de subsidiariedad del Estado. Por supuesto que si es un desierto, quizás es más difícil, tiene que haber excedente para poder hacer que un desierto se pueble. Pero fíjate vos has nombrado a los Estados Unidos de Norteamérica, mirá lo que es, por ejemplo, Las Vegas, el desierto de Nevada. En el desierto de Nevada hay una de las ciudades más ricas de los Estados Unidos y quizá del mundo. ¿Qué es lo que más te atrae de Las Vegas?
No, yo no soy timbero, así que no me atrae mucho. Pero tiene otros atractivos además del juego. Sí, pero no. Prefiero viajar a otros lugares, pero no la conozco, así que el día que la conozca te puedo decir. Eso es posible hacer. Ahora, todo eso requiere que nosotros seamos los primeros en hacerlo. No esperemos que los que hoy se están beneficiando con este sistema lo hagan, porque a ellos no les conviene. No lo van a hacer. Prudencio, se nos acabó el tiempo, entonces pasaremos ahora a la columna de Prudencio. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. No se puede entender la economía y la política si no se ha entendido antes la historia. Y el problema de la historia argentina es que es muy complicada. De manera tal que entonces yo propongo hacer una clasificación muy sucinta sobre la base no de los hechos ocurridos, sino de las ideas fuerzas que generaron los hechos. Primera etapa entonces, yo llamo una etapa centralismo. Esa etapa la inicio en 1810. Prudencio Bustos Argañarás diría que la historia argentina no empieza en 1810, sino cuando entra el primer conquistador a la región del actual virreinato. Y tiene razón, pero por razones de tiempo vamos a empezar ahí. Esa etapa la titulo como centralismo. ¿Cómo defino el centralismo? El centralismo es la intención persistente de la metrópoli de manejar a las otras ciudades y provincias en beneficio propio. ¿Qué ocurrió con el centralismo? Dos cosas. Primero, se perdió la gobernación de Uruguay, Paraguay y las gobernaciones del Alto Perú. Y segundo, las distintas instituciones. Primera junta, Junta Grande, triunviratos, Asambleo del año 13, directorios, Congreso Nacional Constituyente, primero en Tucumán, trasladado luego a Buenos Aires, y el Restaurador de las Leyes, que no tenía el título, pero sí tenía la función, se ocuparon de cajonear una organización nacional que se plasmaría en una constitución. De manera tal que esta primera etapa va del año 1810 al año 1853, 43 años sin poder las provincias hacer un acuerdo constitucional. Comienza la segunda etapa, que yo llamo Constitución Nacional. Justo José de Urquiza gana la batalla de Caseros y consigue en 4 meses en el Acuerdo de San Nicolás una cosa que no se consiguió en 40 años. ¿Por qué? ¿Porque bajó una estrella del cielo? ¿Porque era un hombre con poderes superiores? No, porque lo que propuso él es redactar una constitución donde todas las provincias participaran en igualdad de condiciones. Y entonces se consiguió. ¿Y qué pasó? Después de Urquiza,
vino Mitre, no voy a explicar por qué, porque ahí hubo un problema, pero Mitre entrega el poder, y cuando Mitre, caudillo militar y político, entrega el poder a un presidente que no tiene ni partido político, ni tiene ascendencia en el ejército, empieza a rodar la rueda de la institución. Ustedes saben que la institución nace cuando se retiran los caudillos y Sarmiento implanta la educación pública y con la educación pública le da la posibilidad a todo el mundo de ser clase media y entonces el país empieza a crecer. Luego viene Avellaneda y Avellaneda, ¿qué hace? Conquista la mitad del país. Porque la conquista Avellaneda se lo encarga a Roca, pero la conquista Avellaneda abre las fronteras y entra la inmigración. Después viene Roca. ¿Qué hace Roca? Roca diseña las estructuras para el desarrollo sostenido y el crecimiento de la Argentina no tiene fin y llega a ser, cuando termina esta etapa, la séptima nación en lo que a PBI respecta del orbe. Al final de esta etapa, que tenía un problema, era una etapa republicana pero no democrática porque los presidentes se elegían entre ellos. Entonces aparece la ley Sáenz Peña, el sistema se autorregula y la ley Sáenz Peña le da el voto a toda la población y aparecen los presidentes de la clase media, Irigoyen. Esta etapa entonces va hasta el año 1930 y es la etapa que me interesa. El desarrollo sostenido se consigue por dos motivos, porque la Constitución nuestra fue un pacto político, pero también fue un pacto económico, porque fue una Constitución representativa, pero federal, pero también liberal. ¿Por qué un pacto económico? Porque reconocía la propiedad privada y la libre empresa. ¿Qué ocurrió después? La tercera etapa. La tercera etapa empieza en 1930 la parte política, en 1945 la parte económica. La primera revolución de Uriburu, seguido después de 6 revoluciones que tuvieron golpes dentro del golpe, en promedio 3, así que 6 por 3 son 18 golpes de Estado. Y en el tema económico, luego de la venida de Perón, que lo primero que hace es poner en práctica las leyes de justicia social, que es una cosa buenísima, y lo segundo que hace es generar un populismo y un odio económico y un odio de clases que sigue hasta el día de hoy, que destruyó la cultura del trabajo, deterioró el concepto que en la segunda etapa había llevado a la Argentina al 7º lugar en el mundo, y entonces la Argentina empieza con una decadencia sostenida, que termina en la Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas, que fue una cosa desastrosa, tuvo un hecho positivo. La gente dijo, nunca más gobierno de facto. Y entonces se aferró a la democracia. Empieza la cuarta etapa, la democracia. Viene Alfonsín. Alfonsín rompe con el mito de que solo puede gobernar un peronista. Fue un caudillo fuertísimo que no era peronista. Hizo una serie de cosas muy bien hechas que ustedes ya la conocen, pero ignoró la economía. Y al ignorar la economía, entonces llevó a la Argentina a la hiperinflación. Luego de Alfonsín viene Menem, soluciona el problema de la hiperinflación y en vez de pasar al bronce como el hombre que salvó la República, ¿qué hizo? Construyó la estructura no tengo la palabra en este momento. Construyó la estructura, mi libro, ¿cómo se llama, Prudencio? De corrupción, gracias. La estructura de corrupción más fabulosa que existió hasta ese momento. Y después de Menem, que no pudo, ya sabemos cómo terminó, ganar nuevamente, ganó una vez, pero no pudo volver a ganar. Después de Menem viene lo que ellos saben. Y terminamos con Kirchner. ¿Qué hizo Kirchner? Kirchner recibió el gobierno de arriba. El viento de cola le dio un chorro de dinero
único. Podría haber cambiado el país, podría haber establecido las bases para hacer que nuestro país, que estaba en default, saliera del default y generara una situación de inversión para llevar a la Argentina nuevamente al primer lugar en el mundo. ¿Qué hizo Kirchner? Kirchner, esa estructura de corrupción, la perfeccionó hasta niveles excepcionales. Y luego su señora, porque la corrupción pasó a ser institucional y pasó luego a ser generalizada. Y ya no era corrupción con cohecho o con retorno, era corrupción con participación en las empresas. Pero además de eso generó un grupo de personas que hoy están apareciendo, que se llama la Cámpora, que son individuos que se están asentando en distintos puestos claves en las empresas de la Argentina. Chicos jóvenes sin ninguna experiencia que están manejando empresas que facturan millones de dólares y que son deficitarias. ¿Por qué las manejan? Únicamente porque tienen la posibilidad de que los nombren porque son amigos del hijo de la presidenta de la República. Y una serie de diputados, y esto es lo grave, que han sido puestos en la lista por ese motivo y que ahora, como han ganado las elecciones, las han ganado legalmente y son diputados de la nación y por lo tanto tienen la actuación que les merece el cargo que ellos han ganado por los votos que han conseguido. Entonces tengamos bien presente las 4 etapas. La primera, centralismo. El país quedó estático. La segunda, la Constitución. El país crece indefinidamente. El tercero, la intolerancia. El país cae. El cuarto, la democracia. En el país ocurre lo que les acabo de explicar. ¿Por qué? Porque hubo democracia, pero no hubo república. ¿Cuál es la diferencia? La democracia es un sistema de elección de gobierno y la república es un sistema de distribución del poder. Los que ganaron legítimamente por una elección democrática, me estoy refiriendo a Menem y a Kirchner, no respetaron la república y entonces no hubo independencia de poderes. Por lo tanto, el poder ejecutivo lo primero que hizo es deglutirse en virtud de la lista sábana al poder legislativo, que se convirtió en una escribanía del ejecutivo. Tienen el celular a mano y votan lo que les dice el celular. Y cuando no hay control del ejecutivo del legislativo, y el poder ejecutivo confunde gobierno con Estado, entonces los jueces quedan absolutamente limitados en su posibilidad de juzgar y desaparece el poder judicial. Y entonces ya no hay república. Lo que tenemos es una democracia directa, populista, conectada con el populismo, que ahora me está alarmando lo que está ocurriendo, aparecen los primeros esbozos de lo único que faltaba para convertirse en un reino. ¿Saben qué es? La sucesión por vía de herencia. Ahora se está empezando a hablar de que puede haber un heredero y entonces esta democracia que no es república se convertiría casi en un reino entre comillas. Tenemos la posibilidad el año que viene con nuestro voto, de hacer que esta democracia, que está afianzada porque la gente dijo nunca más, se convierta en una verdadera república y nos devuelva de nuevo al concierto de las naciones. Palabra de honor. Un televidente que se llama Rubén Bermúdez me ha mandado un mensaje en el teléfono en donde me dice que no está de acuerdo con la calificación que yo hice del gobernador José Manuel de la Sota con respecto al uso de la publicidad oficial. Y él me decía que la publicidad de los actos de gobierno es una de las bases del sistema republicano y que lo que el gobernador hace es precisamente respetar eso, la publicidad. Bueno, yo quisiera decirle, Rubén, que hay una confusión en lo que usted está diciendo, porque la publicidad tiene dos acepciones.
La publicidad de los actos de gobierno que el sistema republicano reclama y exige no es la contratación de espacios comerciales para promover a personas o inducir al voto. La publicidad de los actos de gobierno es hacerlos públicos, es decir, que los actos de gobierno no pueden ser secretos ni privados, tienen que ser públicos. Esa es la publicidad que se les pide. Cuando el gobierno con plata nuestra, porque reitero lo que siempre digo, no le entra al gobierno un centavo que no haya salido del bolsillo de los contribuyentes. Cuando con esa plata nuestra que le hemos puesto en sus manos para que la administre en nuestro beneficio, hace publicidad para beneficiarse a sí mismo, está cometiendo un acto reñido con la ética republicana. Y por eso el artículo 42 de la Ley de Ética Pública, que yo he mencionado ya varias veces, prohíbe en forma explícita que se utilicen en las publicidades oficiales nombres que supongan promoción personal de autoridades o funcionarios. Está prohibido, no pueden promoverse. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La publicidad republicana es la publicidad de los actos de gobierno, es decir, es darlos a conocer, no guardarse nada. Es lo que hoy llamaríamos transparencia, que es lo que lamentablemente en el gobierno provincial no abunda. ¿Y por qué no abunda? Estaba viendo en el diario, el 4% de los pedidos de informes que aprueba la legislatura son respondidos por el Ejecutivo. Es decir, el gobernador se da el lujo de no responder 96 de cada 100 pedidos de informes, es decir, que no informa ni siquiera a la legislatura de las cosas que hace y que la legislatura le pide. Por supuesto, descontando la cantidad de proyectos de pedido de informe que el oficialismo, como tiene mayoría, rechaza. Cuando es algo que incomoda al gobierno, automáticamente lo rechaza. Pero de los que se aprueban, 4 de cada 100 se responden. No nos informa, por ejemplo, hemos sabido que ha contratado, por ejemplo, a 2 futbolistas, Tevez y a Maradona, para que vengan a Córdoba pagándoles cifras aparentemente enormes, exorbitantes, para sacarse fotos con ellos y después difundirlas en el resto del país. Es decir, doblemente está utilizando mal la publicidad oficial, los recursos que le hemos confiado, y además no está siendo transparente porque no nos informa cuánto nos ha costado esta aventurilla de sacarse fotos con 2 jugadores de fútbol populares. No nos dice tampoco cuáles son sus gastos de campaña. Está en campaña, lo dicen todos los diarios y él no lo desmiente, lo sabemos todos. Se pasa todos los fines de semana viajando por el país para promover su candidatura. No nos dice cómo salen esos gastos, si los paga de su bolsillo, si lo hace con instrumentos que le hemos confiado para que él administre, si utiliza nuestra plata para financiarlos. No lo sabemos. Sería bueno que lo hiciera. Esto sería lo razonable, esto sería lo realmente transparente y eso, mi estimado amigo Rubén, sería realmente la publicidad de los actos de gobierno que el sistema republicano pide. Y sería bueno de paso que nos informara otra cosa, por ejemplo, que nos explicara por qué 2 de los diputados de su partido, diputados nacionales, que sabemos que por la disciplina partidaria no toman decisiones por sí mismos, sino que obedecen órdenes, como recién comentaba Eduardo, Blanca Rossi y Carlos Caserio han dado quórum para que se apruebe esa infame ley de abastecimiento con que el gobierno quiere meterse en las empresas privadas y romper la estructura económica del país, terminar de destruirla. Que nos cuente también, porque nunca lo dije, por qué hace 2 años, o hace 3 años, perdón, en 2011, le regaló la lista de diputados nacionales del justicialismo de Córdoba a la Presidenta de la Nación y que, gracias a eso, la mayoría de los diputados nacionales por Córdoba hoy vota lo que la señora Presidenta le manda. Señor de Cara, le quiero decir también algo, lo que usted está haciendo no es correcto. El Defensor del Pueblo acaba de sacar hoy en el diario La Voz del Interior acá señor director, perfecto, una doble página a donde aparece su foto un montón de veces y promueve todas las acciones que presumiblemente ha desarrollado durante su gestión como defensor del pueblo. Señor defensor del pueblo de Cara, no puede utilizar nuestra plata para promoverse a usted mismo, no puede por la ley de ética pública que su nombre aparezca promoviéndose por más que haya hecho cosas buenas, si es que realmente las hizo. Porque si hizo cosas buenas, la prensa sola las va a dar a conocer. Y porque además, la plata que nosotros le confiamos no es para que la use en su beneficio, sino en beneficio nuestro.
Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Quedan 2 minutos, nosotros mismos nos pasamos, pero quiero hacer un comentario, Prudencio. La reunión del Papa con Cristina y con Larroque. A mucha gente le ha indignado que el Papa recibiera a Larroque y que mostrara la camiseta con la cámpora. Por eso no quiero dejar pasar por alto este tema. El Papa es el pastor. El Papa tiene que recibir a la gente. Cristo recibía a los fariseos. Cristo recibía a María Magdalena. Ahora, ¿a qué va Cristina y a qué va Larroque a hablar con el Papa? ¿A recibir su bendición o a aprovechar una excusa para sacar la camisetita y hacer propaganda política? Eso corre por cuenta de Cristina, eso corre por cuenta de Larroque, y entonces la gente juzgará cuál es la opinión que tenemos nosotros de estos señores que se aprovechan de la figura del primado de la Iglesia, que los recibe con generosidad a una persona que durante años no lo quiso recibir a él, y se lleva a un diputado de la cámpora para mostrar la camperita. Cristo quizás habría hecho lo que hizo con los mercaderes que estaban dentro del templo. Los habría sacado latigazos, pero no espero que el Papa haga eso. Voy a cometer una insolencia, voy a decir lo que yo haría si estuviera en el lugar del Papa, a pesar de que vos piensas que yo quizás no vaya a ser nunca Papa, pero yo creo que él podría sutilmente haber dejado claro que ella pidió que lo recibiera y no como ella ha querido mostrar que el Papa la convoca desesperado para que le diga cosas y lo asesore. Él podía haber dicho, he accedido con mucho gusto a este pedido de la señora Presidente para venir a verme y la recibo con todos los honores que corresponde. Eso habría sido suficiente. Y además exigirle al señor Larroque que por lo menos cumpla con el protocolo y se ponga una corbata para ir a saludarlo al Papa. El Papa recibe a todos porque es el Padre y cada uno sabe lo que hace con la posibilidad que ha tenido de ser recibido. Cristo los recibía a todos, pero a algunos los castigaba. Bueno, Prudencio, vos no vas a llegar nunca a ser Papa. Es probable. Bueno, nos despedimos entonces. Espero que les haya gustado el programa y nos veremos el lunes que viene, si Dios quiere.